La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias. El Alzheimer suele comenzar después de los 60 años. El riesgo aumenta a medida que la persona envejece. El riesgo es mayor si hay personas en la familia que tuvieron la enfermedad. Las personas con Alzheimer viven un promedio de 80 años después de su diagnóstico. Pero la supervivencia puede oscilar entre los 40 y 20 años, dependiendo de la edad y otras afecciones de salud. Igual que sucede con el resto de nuestro cuerpo, el cerebro cambia a medida que envejecemos. La mayoría de nosotros en algún momento notaremos una capacidad de pensamiento más lenta y problemas para recordar ciertas cosas. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo, progresivo con características clínicas y fundamentalmente patológicas definidas. Su etiología es heterogénea, puede ser generado por mutaciones en los cromosomas 1, 14, 19 y 21. La sintomatología incluye pérdida progresiva de la memoria, disminución de las habilidades cotidianas, compromiso de la adjudicación, desorientación temporal y espacial. El curso evolutivo de la enfermedad de Alzheimer tiene promedio de entre 6 a 12 años y es más tórpido y agresivo en su forma clínica presenil, es decir, cuando esta enfermedad empieza a los 65 años de edad. La primera parte del cerebro dañada es la corteza entorrinal, también llamada estadio temprano. Posteriormente, a medida que aumenta el número de lesiones en la corteza entorrinal, se afecta el hipocampo y zonas límbicas. Por último, se afecta la neocorteza. Esta clasificación es interesante y útil ya que establece una progresión de las lesiones en la enfermedad de Alzheimer y tiene una buena correlación clínica. El estadio entorrinal es asintomático. El estadio límbico se acompaña con un discreto deterioro cognitivo y el estadio isocortical se asocia con un deterioro severo y demencia. En esta diapositiva podemos observar un cerebro. En la derecha podemos observar un cerebro de una persona sana y a la izquierda una persona con Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es el síndrome demencial más frecuente. Su primer informe en la literatura data de 1907, cuando Alois Alzheimer describió una demencia progresiva en una mujer de 51 años. El primer avistamiento de la enfermedad del Alzheimer tuvo lugar en el Hospital para Enfermos Mentales y Epilépticos de Frankfurt, Alemania. El minucioso historial clínico elaborado por Alzheimer estuvo perdido hasta 1905. Los doctores Conrad, Stefan y Héctor Gerbaldo lo hallaron tras 2 años de búsqueda en uno de los sótanos del centro en el que el psiquiatra había conocido a August Detor. August Detor es la paciente en la que se detectó Alzheimer por primera vez. Sobre la base de estudios de prevalecencia y casos controles, se han comenzado a identificar factores de riesgo. 1. Edad. Es el factor de riesgo más importante descrito hasta el presente. Generalmente esta enfermedad se empieza a presentar a los 65 años de edad, es decir, la tercera edad. 2. Sexo. Varios estudios indican que la mujer presenta mayor riesgo que el hombre. Esta diferencia probablemente se debe a un factor hormonal. 3. Educación. La falta de educación o bajo nivel se consideran factores de riesgo tanto para la enfermedad de Alzheimer como para la demencia vascular. 4. Historia familiar. La presencia de un antecedente de enfermedad de Alzheimer en parientes directos incrementa 4 veces el riesgo de padecerla. 5. Traumatismo cerebral. El traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento o los microtraumatismos repetidos de cráneo, como los que reciben los boxeadores, confieren un riesgo relativo aumentado para enfermedad de Alzheimer. 6. Tabaquismo. Esta conclusión está muy controvertida, dado el gran número de otros factores asociados al acto de fumar. 7. Asociaciones. Se han informado asociaciones de enfermedad de Alzheimer con hipotiroidismo. Manifestaciones clínicas. En los estudios iniciales el paciente presenta trastornos fundamentalmente en la memoria de corto plazo, desorientación temporoespacial, trastornos de la concentración, dificultad en hallar la palabra adecuada y fatiga mental progresiva. Comienza a tener problemas en su trabajo y en las tareas cotidianas. Nota que ya no es capaz de realizarlas con rapidez y facilidad a las que está acostumbrado, y ello le genera síntomas depresivos, ansiedad e irritabilidad. El paciente tiene dificultades para reconocer a la persona que lo asiste e incluso a su propia imagen en el espejo. El juicio, el pensamiento abstracto y el cálculo matemático también se hallan comprometidos. Se observa un adelgazamiento progresivo a pesar de un apetito voraz. En el estado terminal de demencia severa, todas las funciones intelectuales están afectadas. La enfermedad de Alzheimer se divide en 3 fases. La primera es la fase inicial, la segunda fase moderada y la tercera es la fase grave. Mi compañera Ciania les explicará a continuación.
Primera fase del Alzheimer, fase inicial. Esta primera etapa tiene una duración aproximada de 3 años y en ella se observa un paulatino deterioro de la memoria episódica especialmente. La persona olvida eventos recientes, no importa que hayan pasado 10, 15 o 20 minutos de un hecho determinado. Puede no recordar que ya comió o olvidar la conversación que tuvo con su hijo minutos antes. Asimismo, la percepción de su medio ambiente se ve disminuida, lo mismo que la memoria en cuanto el tiempo y el espacio se ve afectada. En la persona empieza a surgir una típica desorientación de la que nos rodea, no reconociendo bien el lugar donde está. Así, es muy común que la persona no recuerde cómo llegar a las tiendas que siempre ha frecuentado, saber dónde está el banco al que siempre ha ido, qué dirección tomar para ir a la iglesia a la que asiste todos los domingos, o bien qué camino tomar para regresar y llegar de vuelta a casa. Otros ejemplos son el no recordar la fecha, ni el día, ni el mes en que vive, no saber la hora que es o creer que, aunque es de mañana para él, ya es de noche o viceversa. Del mismo modo, surgen otros detalles como son una disminución de la concentración y una fatiga cada vez más notoria. Se presentan cambios de humor y síntomas de depresión con apatía, pérdida de iniciativa y falta de interés. Junto a ello, a la persona se le comienza a notar inquieta, mostrando agitación y ansiedad. Estos últimos síntomas es muy común que ocurra al atardecer o durante la noche. Por otra parte, el lenguaje y las habilidades motoras y la percepción son conservadas. El paciente es capaz de mantener una conversación, comprende bien y utiliza los aspectos sociales de la comunicación, gestos, entonación, expresión y actitudes en forma aún dentro de lo normal. Segunda fase del Alzheimer, fase moderada. Duración de la enfermedad de 2 a 10 años. En esta segunda etapa, todos los aspectos de la memoria empiezan progresivamente a fallar. Este estadio tiene una duración aproximada de 3 años, durante el cual se producen importantes alteraciones de la función cerebral con aparición de síntomas más preocupantes o que llaman más la atención. Comienzan a surgir problemas de lenguaje, afasia, funciones aprendidas, apraxia y de conocimiento, agnosia. Por afasia se entiende dificultad en el lenguaje. A la persona le cuesta trabajo hablar, expresarse y darse a entender. Dice unas palabras por otras. La apraxia se refiere a las dificultades que presenta para llevar a cabo funciones aprendidas. La persona no puede ni saber cómo vestirse, no sabe utilizar los cubiertos, etc. La agnosia consiste en una pérdida de la capacidad para poder reconocer a las personas con las que convive. Y, aunque esta pérdida no es total, pues de cierto modo aún reconoce ambientes familiares y conserva la orientación personal, sabe su nombre, edad, lugar de nacimiento, sus desaciertos son cada vez más frecuentes. Por otra parte, se torna descuidado en su higiene personal. Ya no sale como antes, la pulcritud que todos admiraban se nota sucio y descuidado, les da por no quererse bañar o decir que ya lo hicieron, enojándose cuando se les recrimina. Aparecen algunos rasgos de tipo psicótico. Imagina que ve gente la cual no existe, escucha videos que nadie oye o piensa y cree firmemente que alguien va a llegar por él. Empieza a preguntar por personas que ya murieron, su papá, su mamá, su hermano, y todas estas imágenes que pasan por su mente realmente le inquietan. Asimismo, el embotamiento o represión de emociones aunadas a una apatía cada vez mayor empiezan a hacerse cada vez más evidentes. La dependencia con respecto a un cuidador es cada vez mayor. Las aficiones que tenía, las actividades sociales de ocio y de recreo pierden totalmente su valor, mostrándose aburrido, flojo, apático o somnoliento. La persona empieza a hacer actos repetitivos rayando en lo obsesivo. Vagabundea, recorre la casa por todas partes, ordena la ropa o los papeles varias veces al día, su mirada cambia. En esta etapa, resulta obvio que la capacidad para el pensamiento abstracto y la habilidad para llevar a cabo operaciones de cálculo desaparecen por completo. No pueden realizar las más sencillas operaciones, aunque sí, tal vez, recitar de memoria las tablas de multiplicar. Tercera fase del Alzheimer, fase grave. Duración de la enfermedad de 8 a 12 años. En esta tercera y última etapa se presenta una amplia y marcada afectación de todas y cada una de las facultades intelectuales. Los síntomas cerebrales se agravan, acentuándose la rigidez muscular, así como la resistencia al cambio postural. Pueden aparecer temblores y crisis epilépticas. El paciente de Alzheimer no reconoce a sus familiares e incluso puede no reconocer su propio rostro en el espejo. La personalidad que siempre acompañó a la persona cambia en gran medida. Se muestran profundamente apáticos, perdiendo las capacidades automáticas adquiridas como la de lavarse, vestirse, andar o comer, y presentan una cierta pérdida de respuesta al dolor.
Más adelante, tienen incontinencia urinaria y fecal. En la mayoría de los casos, la persona termina encamada con alimentación asistida. La enfermedad de Alzheimer se ha definido como una enfermedad que desdobla proteínas o proteopatía, debido a la acumulación de proteínas A, beta y tau anormalmente dobladas en el cerebro. Las placas neuríticas están constituidas por pequeños péptidos de 39 a 43 aminoácidos de longitud llamados beta-amiloides. El beta-amiloide es un fragmento que proviene de una proteína de mayor tamaño conocida como proteína precursora de amiloide. Esta proteína es indispensable para el crecimiento de las neuronas, para su sobrevivencia y su reparación post-injuria. En la enfermedad de Alzheimer, un proceso aún desconocido es el responsable de que la APP se divide en varios fragmentos de menor tamaño por enzimas que catalizan un proceso de proteólisis. Uno de estos fragmentos es la fibra del beta-amiloide, el cual se agrupa y deposita fuera de las neuronas en formaciones microscópicamente densas conocidas como placas seniles. La enfermedad de Alzheimer se considera también una tauopatía, debido a la agregación anormal de la proteína tau. Las neuronas sanas están compuestas por citoesqueleto, una estructura intracelular de soporte parcialmente hecha de microtúbulos. Estos microtúbulos actúan como rieles que guían los nutrientes y otras moléculas desde el cuerpo hasta los extremos de los axones y viceversa. Cada proteína tau estabiliza los microtúbulos cuando es fosforilado y por esa asociación se le denomina proteína asociada al microtúbulo. En la enfermedad de Alzheimer, la tau procede por cambios químicos que resultan en su hiperfosforilación. Se une con otras hebras tau creando ovillos de neurofibrillas y de esta manera desintegra el sistema de transporte de las neuronas. Existen múltiples alteraciones neuroquímicas. La disfunción colinérgica se relaciona con el síndrome de desconexión córtico-subcortical y se exterioriza por un severo cuadro hipnonésico. La desregulación de aminas biogenas centrales como la adrenalina, la dopamina, la noradrenalina y la serotonina se relaciona con el trastorno conductual observado en los pacientes. Las alteraciones glutamatérgicas y neuropeptidérgicas, somatostatina, vasopresina, oxitocina, neuropéptido y galanina, se relacionan con la desconexión cortical y el síndrome de afaso-apraxo-agnóstico. La angiopatía amiloide, la pérdida neuronal regional, la pérdida sináptica, la degeneración neurofibrilar DNF, las placas seniles y la degeneración granovascular son las lesiones características. Las zonas cerebrales más involucradas son las áreas límbicas y la corteza de asociación. Si bien en el envejecimiento fisiológico hay depósito de amiloide y placas difusas, existen diferencias cuantitativas que permiten definir el diagnóstico anatomopatológico. La DNF entorpece el flujo axonal. La porción carboxílica de la proteína tau es el componente antigénico más importante de la degeneración neurofibrilar, cuya detección se lleva a cabo por medio de anticuerpos monoclonales. La enfermedad de Alzheimer afecta ciertas partes del cerebro primero. El sistema límbico es atacado primero y después la corteza cerebral y el tronco encefálico, por último causando que cada estructura pierda su habilidad de funcionar. Los síntomas que ocurren son un resultado directo de este daño secuencial. Daño al sistema límbico perjudica la memoria y causa cambios del estado de ánimo. Daño a la corteza cerebral resulta en dificultades de controlar los arrebatos emocionales. Gente en esta etapa puede necesitar ayuda con actividades diarias tales como comer, afeitarse o peinarse. Daño al tronco encefálico durante las etapas avanzadas de Alzheimer perjudica a la función de los órganos, incluyendo las funciones del corazón, los pulmones y varios otros procesos del cuerpo. A nivel celular, la enfermedad de Alzheimer ataca las neuronas del cerebro. Dos proteínas tóxicas parecen ser responsables por el daño, beta-amiloide y tau. Proteínas que portan ovillos se acumulan dentro de las neuronas y eventualmente las neuronas se destruyen. Placas neuríticas que son como cicatrices acumulan entre las neuronas. Cuando las neuronas no pueden comunicarse, la memoria y la habilidad de aprender se dañan. Eventualmente, las neuronas se mueren. Debido a todo este daño, el cerebro gradualmente se encoge y se hace menos funcional, lo que llega a muchos de los síntomas de la demencia. En vista del creciente hallazgo de alteraciones fuera del sistema nervioso, marcadores periféricos, se considera que la enfermedad de Alzheimer es un trastorno sistémico con máxima expresión neuropsiquiátrica. Si bien no existe una cura,
Los medicamentos para el Alzheimer pueden ralentizar temporalmente el avance de los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y sus cuidadores. En el cerebro, las neuronas se conectan y se comunican al hacer sinapsis, donde pequeñas explosiones de químicos llamados neurotransmisores trasladan información de una célula a la otra. El Alzheimer altera el proceso y finalmente destruye la sinapsis y mata las neuronas, lo cual daña la red de comunicación del cerebro. Los medicamentos aprobados actualmente por la FDA son compatibles con este proceso de comunicación a través de dos mecanismos diferentes. Número 1. Los inhibidores de colinesterasa actúan desacelerando el proceso que descompone a un neurotransmisor clave. Donepezil, galantamina y ribastignina son inhibidores de la colinesterasa. Número 2. Memantina, el quinto medicamento contra el Alzheimer, es un antagonista del receptor de N-metil de aspartato que actúa regulando la actividad del glutamato, un importante neurotransmisor en el cerebro involucrado con el aprendizaje y la memoria. La adhesión del glutamato a los sitios de anclaje de la superficie celular llamados receptores de NMDA permite que el calcio entre en la célula. Este proceso es importante para la señalización celular, así como para el aprendizaje y la memoria. En la enfermedad de Alzheimer, sin embargo, las células dañadas pueden liberar demasiado glutamato, lo que conduce a una sobreexposición cálcica crónica que puede acelerar el daño celular. La memantina ayuda a evitar esta cadena destructiva de eventos al bloquear parcialmente los receptores de NMDA. A pesar de ser una enfermedad con gran presencia en todo el mundo y que se haya descubierto hace mucho tiempo, ha pasado bastante para que se reconociera como una importante enfermedad con presencia mundial. Queremos que esta enfermedad sea conocida para toda la sociedad en general, no solo para los familiares de quien padece dicha enfermedad, sino también para la sociedad en la que se desenvuelve el paciente con Alzheimer. La única ventaja es que esta enfermedad se descubrió en una época donde la ciencia y la tecnología están muy avanzadas. Además, diariamente se realizan investigaciones e innovaciones en tratamientos para retrasar los síntomas del Alzheimer y también para encontrar una cura. Nos llama la atención que actualmente la enfermedad de Alzheimer ya se presenta en personas adultas, aproximadamente de 35 a 40 años, probablemente sea por la vida tan sedentaria que llevamos y no existe el hábito de la lectura que es tan importante en nuestro cerebro, ya que esto produce muchas conexiones entre acciones y sería más difícil que se rompieran. Se nos presentaron algunos problemas al momento de investigar, ya que a pesar de ser una enfermedad tan conocida, no existe tanta información verídica al acceso de toda la sociedad y se tiene que consultar en libros que en muchos casos es difícil de encontrarlos. Esperemos que en un futuro exista más conocimiento sobre el Alzheimer y llegue a personas que viven en lugares lejanos. Además, en nuestro país no se hacen muchas investigaciones de tratamientos para la enfermedad de Alzheimer, tal vez porque no exista mucho apoyo o simplemente porque no es de interés para los investigadores, pero sería de gran importancia para la cura de esta triste enfermedad.